Hola, en este video les voy a hablar sobre el bucle for each, al cual también se le conoce como for extendido. Este ciclo apareció en las últimas versiones de Java y se introdujo como una nueva forma del uso for, por eso se le llama como for extendido. Esta forma de uso del ciclo for, que ya existe en otros lenguajes, lo que hace es que nos facilita el recorrido de objetos que existen en una colección. Esto sin necesidad de que tengamos que definir el número de elementos a recorrer. Voy a hacer un ejemplo con el for each y un ejemplo con ciclo for normal. Antes que nada voy a crear un arreglo donde voy a almacenar nombres. Pongo el tipo de dato, le voy a dar un nombre a mi arreglo, le voy a llamar nombres y aquí le voy a dar los nombres que va a tener en cada posición. Entonces tengo mi arreglo con los 5 nombres. Mi arreglo se llama nombres. Una vez esto, lo que yo quiero es mostrar cada uno de los nombres de mi arreglo. Por lo tanto, lo voy a hacer de dos maneras, con un ciclo for y con un ciclo for each. Antes que nada voy a aparecer aquí que diga ciclo for normal y quiero que vean cómo me imprime las posiciones, es decir, los nombres de este arreglo con el ciclo for normal y cómo me los imprime con el ciclo for each. Pongo el ciclo for, declaro una variable llamada y digo que inicia en 0 porque recuerden que en los arreglos se considera la posición 0. Esta vendrá siendo la posición 0, se encuentra el nombre Alma, en la posición 1 se encuentra el nombre Juan, la posición 2 María y así hasta la posición 4 Patio. Por lo tanto este arreglo es del 0 al 4. Luego digo que este ciclo for normal va a finalizar cuando la i sea menor que 5, es decir, cuando la i llegue a 4 va a finalizar. Del 0 al 4 me va a recorrer cada una de las posiciones de mi arreglo. Y digo que se va a ir incrementando en 1 en 1 la i. Y aquí pongo lo siguiente, me va a imprimir el arreglo en la posición i. Es decir, inicialmente la i vale 0, entonces esto me imprime en mi arreglo llamado nombres en la posición 0. Me va a imprimir lo que hay en la posición 0 de mi arreglo nombres y es Alma. Finaliza este ciclo, la i se incrementa en 1 y me imprime ahora lo que hay en mi arreglo nombres en la posición i, que ahora vale 1. Me imprime Juan. Finaliza este ciclo for, la i se incrementa a 2 y luego me imprime lo que hay en la posición 2, Jesús María, y así hasta llegar a la posición 4. Es decir, cuando el ciclo for llegue a 4, es decir, menor que 5, va a finalizar. Ahora vamos a utilizar un ciclo for each. Este es el ciclo for each. ¿Cómo es el ciclo for each? Pues ponemos for, luego pongo el tipo de dato que nos va a recorrer. ¿Qué tipo de dato es? String. Vamos a crear una variable temporal. Y ahorita les voy a explicar por qué. Le voy a poner simplemente var y 2 puntos y pongo el nombre de mi arreglo, se llama nombres. Y aquí voy a poner el nombre de mi variable temporal. Quiero que observen la diferencia entre un ciclo for normal y un ciclo for each. Prácticamente me va a hacer lo mismo, más que aquí voy a dar un salto de línea para que así, perdón, es con comillas, así, así. Y aquí también voy a dar un salto de línea. Ahora corro esto. Observen, ambos ciclos, ciclo for normal, me imprimen los nombres de mi arreglo. Ambos lo hacen. Por lo tanto, vemos que aquí en el ciclo for each, este es el for each, sin necesidad de yo definir el tamaño de mi arreglo, aquí estoy diciendo que va a dar 5 vueltas este ciclo. Aquí sin necesidad de hacerlo, yo imprimo los valores de mi arreglo nombres. Esta variable temporal a la cual estoy llamando var
almacena en cada paso de este ciclo el objeto que se visita, es decir, me va a almacenar en la posición de mi arreglo, Alma, luego Juan, luego María, etcétera. Entonces solo va a existir durante la ejecución de este ciclo y va a desaparecer después. Por lo tanto, a esta variable pues yo le puedo llamar como yo quiera, le puedo llamar, algunos le llaman elemento, y aquí nada más yo pondría elemento, y con system.out.println me va imprimiendo el valor que va teniendo esa variable temporal que se llama elemento. Y aquí podemos ver. Luego, ¿qué otra cosa? Pues, si yo quiero almacenar valores de tipo entero, por ejemplo, quito las comillas porque esto es solamente para strings, y yo voy a poner aquí valores y aquí vemos que hay 7 posiciones en mi arreglo. Voy a poner una más, hay 8 posiciones, por lo tanto yo aquí en el ciclo for normal yo tendría que poner que finalice cuando llegue a 7, cuando i sea menor que 8, y aquí tengo que cambiar mi tipo de dato que es entero, y ya puedo imprimir mi arreglo sin ningún problema. Y aquí podemos ver ciclo for each, ambos ciclos me imprimen mi arreglo. Entonces esto es el uso. Conforme vayamos avanzando el curso vamos viendo por qué a veces conviene usar el for extendido y a veces el for normal, y así.